Comenzamos en minuto a minuto a hablar de política netamente y ya vamos a dar la bienvenida primero a la dama, por supuesto, Romina del Pla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Juan Carlos Puño, gracias, ¿eh? No, por favor, al contrario. Y también Lisandro Bonelli, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Por favor, bueno, vamos a hablar en un primer momento la marcha de ayer. ¿Qué les dejó rapidito cada uno? Juan Carlos. Creí que era la dama, pero con mucho gusto. Empezamos por la punta. Bueno, muy bien, muy bien. Empezás por la izquierda. Yo creo que fue una marcha de gran trascendencia por el momento, porque siempre nos conmociona la marcha por su masividad, por el grado de compromiso, la presencia juvenil. Sin embargo, en este momento creo que tenía un significado muy especial, porque hay una ofensiva de sectores del gobierno y sectores de la derecha por reponer la idea de la reconciliación y del perdón. Los episodios de Astiz, que se intenta mandarlo de vuelta a la casa, los episodios de Checolás, en fin, son señales claras de que hay un intento de ir a correr la frontera nuevamente, de perdonar a los genocidas. No hay que olvidar que no son viejitos buenos, sino que son gente que han asesinado, torturado, robado niños, en fin, que son los responsables de la desaparición de 30.000 compatriotas. En ese sentido, yo creo que el gobierno tiene un compromiso con esos sectores. Por lo tanto, creo que la marcha es un gran mentiz que muestra que en el plano de los derechos humanos, la sociedad argentina trasciende muchísimo incluso al kirchnerismo, y que hay una gran mayoría de la sociedad argentina que va a defender la idea de la memoria, de la verdad y de la justicia. ¿Romina? Sí, mira, yo estuve en la movilización, en la segunda movilización que ingresó a la Plaza de Mayo, que es la movilización que convocó el Espacio Memoria y Verde Justicia. Fue multitudinaria la presencia, fue muy importante la denuncia que se hizo desde el documento elaborado por una cantidad enorme de organizaciones de la necesidad de seguir luchando a fondo contra los genocidas de ayer, con todo este operativo del gobierno macrista de la reconciliación, como acá se decía, que tiene un objetivo político muy importante. O sea, acá toda la historia de la reconciliación es porque le quieren dar nuevamente a las Fuerzas Armadas un rol directo en la represión interior. Ahí tenés a Bullrich haciendo acuerdos con la DEA y las modificaciones que ha hecho Aguad en los proyectos de defensa, que empiezan a permitir nuevamente la participación interna de las Fuerzas Armadas. Entonces, con la Task Force norteamericana que quieren meter en misiones, esto y lo otro, tenés toda una política de injerencia y de un nuevo rol. ¿Cómo le van a dar ese rol a las Fuerzas Armadas si no cierran, digamos, y las revalorizan y cierran parte de todo esto? Esto está en línea con la reivindicación de la lucha contra la subversión que hizo el nuevo jefe del ejército en Azul poquito tiempo atrás. Entonces, acá hay todo un operativo. Nosotros denunciamos fuertemente esto. En la Cámara de Diputados logramos sacar un pronunciamiento de toda la Cámara repudiando el intento de mandar a cárcel domiciliaria a casi 100 genocidas. Y todo esto estuvo en la plaza, estuvo en el Encuentro Memoria Verde y Justicia, estuvo colocado, y también la denuncia de la represión actual, no solo la del gobierno macrista, sino la de los últimos años, gatillo fácil, la desaparición de Jorge Julio López, el problema de la gendarmería y la doctrina Chocobar colocada como la regla ya de doctrina de Estado. En ese sentido estaba Sergio Maldonado en el palco, se colocó lo de Rafael Nahuel. Bueno, un paquete de reclamos que colocan fuertemente también la necesidad de la lucha contra los represores de hoy. Lisandro, ¿qué te pareció a vos la marcha? Que, bueno, obviamente todos la vimos, todos estuvimos atentos a lo que sucedía, pero hay una parte que también se critica, que es justamente esto que decía Romina, la presencia de Sergio Maldonado, hablar de Chocobar y demás, como que se había politizado el 24 de marzo. ¿Qué opinas? Sí, yo no participé en la capital, ¿no? Yo soy de San Nicolás, sí. Participé en mi ciudad, en la marcha que se hizo en San Nicolás. Yo creo que esas cosas hay que tomarlas con cuidado, ¿no? Porque muchas veces quienes están del otro lado aprovechan de que determinadas figuras participan en marcha para deslegitimarla. Entonces por ahí me parece no conveniente. Y digo, más que en el caso de Maldonado, pienso en exfuncionarios del gobierno que hayan participado, ¿no? Porque la presencia de esa figura, digo, Zanini y Delia, terminan delegitimando un reclamo, absolutamente reclamo, que la gran mayoría de los argentinos coincidimos. Pero más allá de esto, ¿yo qué es lo que veo? Por supuesto, y claramente el gobierno macrista tiene una posición de ocultamiento de lo que pasó en términos de derechos humanos en esa
triste dictadura militar de la década del 70. Pero más allá de esto, y a mí me preocupa, y te diría que me preocupa muchísimo, es repetir errores en términos de política económica, ¿no? El gobierno del macrismo, en términos económicos, está haciendo exactamente lo mismo que hizo la dictadura militar. ¿Y qué hizo la dictadura militar? Destruir empleo, dejar argentinos en la calle, sacarle poder adquisitivo a los argentinos, destruir la pequeña y mediana industria. Y nosotros cuando vemos el gobierno actual del presidente Macri, bueno, la política económica es exactamente igual a la del proceso militar. Entonces, eso a mí también me preocupa muchísimo. Hace un ratito estaba hablando con Agustín Rossi y hablábamos justamente de la realidad económica que se vive en todo el territorio, ¿no? De la suba de los impuestos, del poco poder adquisitivo que se tiene, del endeudamiento que hace el ciudadano común. ¿Ustedes también lo palpan en la calle a esto? Vos como en San Nicolás, por ejemplo. Bueno, uno lo ve permanentemente, ¿no? Yo recorro San Nicolás. San Nicolás tiene dos calles principales. Una se llama de la Nación, que es donde está la Casa del Acuerdo, y la otra Bartolomé Mitre. Y la verdad que uno camina y permanentemente lo que se ve son locales cerrados. Pero viene a Capital y pasa exactamente lo mismo. Y también uno recorre, yo en la sección electoral, a mí en la segunda sección electoral, voy a Pergamino. La semana pasada fui, me reuní con un empresario textil, pequeño, que pone, descendiente de italianos, y me decía, las prendas brasileñas entran por debajo del costo de lo que yo logro producir. Y me contaba contento dentro de todo el dolor, que si tiene que llegar a cerrar, por lo menos tiene algunos ahorros para pagar la indemnización a sus empleados, con los que tiene una relación hasta casi familiar. Entonces, bueno, estas son las cosas que me preocupan y creo que son las cosas que tiene que corregir el presidente. Digo, no se tiene que enojar el presidente. Digo, el presidente tiene que pensar en cómo entre todos salimos de esta grave crisis económica. Crisis económica, digo, que no la inventó el presidente, claramente la agudizó, pero es una crisis económica que viene en el año 2010, 2011. Argentina no genera empleo en el sector privado del año 2011. Entonces digo, no toda la culpa sobre el presidente. Ahora, claramente los problemas económicos el presidente los agudizó. Ahora, desde el gobierno hablan que se han creado puestos de trabajo, que Argentina, si bien está endeudada, se va a recuperar dentro de 2 años, es más, vamos a estar mucho mejor, que la inflación no va a llegar a los índices estipulados por el Banco Central, ni siquiera tampoco por las medidoras privadas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos parados? Vos te das cuenta que es el mundo de fantasía del gobierno, es el mundo de fantasía de Peña cuando vino a dar el informe a la Cámara de Diputados de días atrás, es la fantasía que tratan de sostener en un discurso pero que luego en la práctica no ocurre. Mira, el miércoles ocurrió un hecho muy grave en el Congreso, en realidad en la madrugada del jueves, que es que cuando tenían que votar la derogación del mega DNU, mega DNU que impusieron en el mes de enero, leyes, las famosas 149 leyes y demás, resulta que se retiró todo el oficialismo acompañado de una serie de bloques que se dicen opositores, empezando por el del peronismo que responde a los gobernadores. Se retiraron, entonces dejaron en pie el mega DNU, o sea que todas las medidas antiobreras, claramente contra los trabajadores, contra los consumidores, han quedado en pie. La embargabilidad de las cuentas sueldo, el uso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, la utilización de los bienes del Estado para, por ejemplo, generar toda una especulación inmobiliaria. Entonces, esta gente que nos dice que la inflación no va a llegar y demás, hasta han alterado el propio funcionamiento que se habían comprometido 2 horas antes en el propio Congreso. Esto es muy serio, porque esto demuestra que no tienen ningún descaro en imponer los topes en las paritarias y decir que la inflación va a ser menos. Total, ellos no viven con los salarios congelados o con un poder adquisitivo aumentado en un 15% como las cuotas como pretenden que los docentes. Ellos viven con otros ingresos. Y claramente cuando ellos hablan de que las cosas mejorarán para sus amigos, para Aranguren y los socios, para Caputo y los socios de las offshore y de las que especulan con los bonos de la deuda. Pero como acá se decía, vos fíjate, la dictadura estatizó la deuda privada y un montón de los empresarios que se dicen nacionales se han beneficiado enormemente con eso, entre ellos la propia familia presidencial, pero muchos otros. Pero después, ahora no necesitan la dictadura, lo tienen a Caputo, que endeuda al país y que es dueño de la empresa que negocia los bonos de la deuda en el exterior. Juan Carlos. Mira, vos suscitás uno de los temas cruciales, que es el de la inflación, que en realidad podríamos decir que es el de los aumentos de los precios. La inflación es una categoría económica, pero en definitiva es el aumento de los precios. Y aquí tiene 2 motivaciones centrales. Una es la que yo llamo la autoinfligida, porque en definitiva todos los tarifazos son decisiones políticas del propio gobierno nacional. Y son tarifazos
del 40, 50, 60%, pero que venimos del año anterior del 700, 800%. Por lo tanto, eso va conformando en el índice de precios, porque tienen un efecto multiplicador, los combustibles, la energía, todo eso va contribuyendo al aumento de precios. Y la segunda cuestión es el de los formadores de precios, que son las grandes corporaciones monopólicas, industriales y comerciales, que son las que forman los precios, porque tienen el poder para hacerlo. No lo puede formar el almacenero de la esquina, sino las grandes corporaciones. Ellos son los que pueden hacerlo y los que se benefician colocando precios abusivos. Por lo tanto, ahora, la inflación no la van a detener si no interviene el Estado en estos dos factores. Y en uno no puede, porque lo hace deliberadamente. Por eso yo no coincido que haya que esperar que corrija. El gobierno no va a corregir nada, porque lo que hace forma parte de su núcleo ideológico y forma parte de los intereses económicos que representa. Yo creo que este es un gobierno que hay que oponerse y en el 2019 construir fuerza política para retomar un cauce distinto. Pero mientras tanto tenemos un camino para recorrer, ¿no? Tenemos canastas temporarias que son, por ejemplo, Lisandro, la de Pascua. Sí. Que los huevos cotizan en bolsa ahora, resulta, y la rosca de Pascua también. El pescado aumentó 46%, la rosca un 50% y los huevos de Pascua un 60%. Una barbaridad. Bueno, por eso, vos tenés, perdóname, vos tenés algo que es habitual, que son estos precios estacionales, pero vos tenés un problema de fondo, que acá hay una estrategia del gobierno, por eso lo sostiene Atriaca y las burocracias sindicales amigas lo sostienen, que es esta idea de confiscar parte de los salarios de los trabajadores, su poder adquisitivo, mediante un aumento en los salarios por debajo de la inflación proyectada. Este es un mecanismo habitual confiscatorio que han utilizado los gobiernos en distintos momentos y por eso se niegan a una cláusula de actualización por inflación y demás. Vuelven a una orientación que ya se había vuelto años anteriores. Recordemos que incluso en los últimos años del kirchnerismo que hicieron imponer convenios a 18 meses, que por suerte la mayoría de los gremios los rechazamos en base a lucha, pero hubo también intentos de colocar un freno a los salarios de estos mecanismos. Y la otra cuestión es que el gobierno está tratando de resolver lo que ellos llaman el déficit fiscal con el único mecanismo que conocen, que es ajustar por el lado del Estado, de los trabajadores y de los servicios públicos. Entonces, por eso tenemos los despidos del INTI, quiero recordarlo, lo dije muchas veces aquí, pero los trabajadores del INTI siguen luchando por su reincorporación de los 258 compañeros despedidos, los del Posadas que siguen luchando y que estuvieron presentes en la movilización de ayer, INTI, Posada, FANASUL, los compañeros de Río Turbio que están peleando contra el cierre de la mina, porque el gobierno insiste en que de ese modo van a reducir el déficit fiscal. No reducen el déficit fiscal y generan una situación brutal sobre los trabajadores que, por supuesto, pagan las consecuencias. Se equivoca el camino el gobierno, ¿no? Fíjate que el gobierno tiene una mirada de la economía, como le llaman los economistas, monetarista, ¿no? Cree que va a bajar la inflación sacándole la plata del bolsillo al laburante y cree que va a bajar... Bajando el consumo, ¿no? Claro. Y cree que va a bajar la inflación también abriendo las importaciones. Y la realidad es que en estos 2 años hizo esas dos cosas. Le sacó la plata al docente, le sacó la plata al laburante, en diciembre le sacaron la plata a los jubilados y hay una apertura indiscriminada de las importaciones. Y la realidad le está mostrando al gobierno que lejos de bajar la inflación, ha subido la inflación. Por lo menos enero y febrero, si la analizamos, vamos a estar este año alrededor de 24 o 25 puntos. Por eso digo, equivoca el camino. El gobierno lo que tiene que hacer es apostar a la industria nacional, apostar a ponerle plata al laburante en el bolsillo, defender a la pequeña y mediana industria, y no haciendo lo que está haciendo ahora, que es todo lo contrario. ¿Y por qué no escucha? Porque ideológicamente ellos creen en eso, creen en un país para 5 millones, y se olvidan que en la Argentina somos más de 40. Ese es el problema del gobierno. Claramente, recién hablaban algunos de ellos, de quiénes ganaron el gobierno. Salió hace un mes un artículo de quiénes fueron los que más ganaron los primeros 2 años del gobierno del presidente Macri. Los 4 primeros que más ganaron son los del sector financiero y los de la energética. Uno de ellos, ¿quién es? Nicky Caputo, el mejor amigo del presidente. Bueno, apuestan a eso, a una economía muy reducida con pocos beneficiados. ¿Y cómo salimos? Porque es una olla a presión. Y salimos solamente yo creo, con una clara posición opositora y articulando una gran fuerza. ¿Qué oposición, Juan Carlos? ¿Quién es la oposición fuerte hoy? Yo creo que la posición mayoritaria es el kirchnerismo, con todo lo que implica el kirchnerismo, y creo que hay una parte de la sociedad que no está en el kirchnerismo ni en otras fuerzas políticas,
que se inclinaron a votar a Macri y que después de los acontecimientos de la lucha de diciembre y de, yo diría, la gran decepción de una parte de la sociedad por la rebaja a los jubilados, que se alejó del macrismo, que lo votó en su momento y que hay que crear una opción política para que esos millones de ciudadanos y ciudadanas argentinas encuentren una fuerza política que en el 2019 sienta que es capaz de vencerlo y reencauzar un nuevo rumbo de mercado interno, de aumento de los salarios, de defensa de las jubilaciones, con una política impositiva que no sea regresiva, sino que sea distributiva, con una posición internacional del país que no sea subordinarse. Bueno, pero eso ahora, es lo que eso es construir una fuerza política, que es lo que charlabas también con Rossi. Es un camino, a mi juicio, que hay que construir para crear una alternativa política importante. Y mientras tanto están las luchas sociales. Insisto, creo que lo de diciembre, Abigail, muestra el camino, torció el rumbo, incluso influyó sobre el Parlamento. Pero yo ¿no les confío en parece eso, que... como en lo de ayer también confío, ¿no? Pero ¿no les parece, y esto sí se los pregunto a todos, ¿no? Que si bien eso es lo que vos sostenés desde el kirchnerismo, que debería Sí. volver, que es lo que justamente hizo durante estos 12 años, con más o con menos, pero de todas maneras eso hizo, y la gente que dijo, no queremos más esto. Entonces no votó a Cristina. No votó al kirchnerismo, votó un cambio teóricamente. Sí. Ese cambio ahora, después de las últimas elecciones, donde realmente no se habló de las reformas y días después empezaron a hacer las reformas, hubo un descontento. Pero tampoco la sigue queriendo a Cristina. No, por lo pronto, Mirá. discúlpame, una salvedad. El A balotaje ver. fue 51-48,5. Por lo Sí. tanto, el país quedó partido en dos en ese sentido. Pero reconozco que efectivamente el gobierno ganó en una elección democrática. No creo que sea un gobierno democrático, pero ganó en una elección democrática. Y hay una parte de la sociedad de millones y millones de personas que no se sintió representado con el kirchnerismo y que se sintió, creo que está defraudada, se da De hecho, la defraudar izquierda más hizo un gran crecimiento en inevitablemente. la última elección. Mira, Abigail, yo creo que justamente acá vos diste en el clavo de un problema. Es el problema. Porque la idea de esperar al 2019 y de la reconstrucción, digamos, como alternativa al gobierno de Cambiemos, que la alternativa sea la reconstrucción del PJ en sus distintas variantes, para los trabajadores es un camino sin salida. Es un camino sin salida. Porque justamente... Hoy tenemos a los gobernadores Pero no es de el mayoría, PJ, Romina, de mayoría no es del el PJ. Nadie dijo el PJ. Hoy tenemos a los gobernadores de mayoría del PJ, incluso muchos afines al kirchnerismo y que han ganado las elecciones de la mano del kirchnerismo, que están aplicando los mismos planes del gobierno nacional. No hace falta ir demasiado lejos. Vemos Santa Cruz, vemos Tierra del Fuego y ya tenemos una constatación de esta cuestión. Entonces, en ese punto, nosotros creemos desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, la necesidad de intervenir activamente en este momento. Porque el 2019, para los que estamos sufriendo los topes paritarios, Queda los re lejos. despidos, queda re lejos. Acá Queda tenemos lejos. que intervenir fuertemente y por eso nosotros hacemos un planteo de la necesidad de un congreso de delegados de base, con asambleas en todos los lugares de trabajo, que estructuremos no solo un planteo frente a los conflictos salariales, sino también una salida en términos de independencia política de los trabajadores y de todos los sectores que están afectados por esta cuestión, para intervenir activamente en todo el proceso que se abre. Vos recién preguntabas cómo salimos, ¿no? de la grave crisis que tiene Argentina. Los países salieron de los grandes problemas, digo, con grandes acuerdos. Y Argentina, cuando mira, o mejor dicho, cuando miramos lo que pasó en España después del proceso franquista, ellos hicieron el pacto de la Moncloa. Digo, y tenían, en términos económicos, tenían problemas muy similares a los argentinos, ¿no? Alta inflación, caída del empleo, doble déficit fiscal, poca competitividad de la economía, o sea, problemas estructurales prácticamente similares a los que tiene Argentina. ¿Y cómo salieron poniéndose de acuerdo? Mostrando una enorme generosidad por parte de toda la dirigencia política, la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, las organizaciones sociales. Y Argentina necesita eso. Ponernos de Necesitamos acuerdo. dirigentes con enorme generosidad que pongan arriba de la mesa el interés colectivo por encima del interés individual y que en esa negociación nos sentemos todos a ver qué ponemos. Porque es lo que pasa en Argentina históricamente. Cada vez que se quiere hacer un acuerdo, van a la mesa a ver qué se pueden llevar. Entonces, Al esa revés. lógica hay que cambiarla. Yo creo que la única posibilidad de que Argentina empiece a construir un camino de crecimiento es a través de un gran Ahora, acuerdo político. Una cuestión, el acuerdo, cualquier acuerdo tiene que ser sobre la base de un programa de transformaciones sociales, o sea, sobre la base de ideas en las que hay acuerdo en las ideas, en la línea, en lo que se quiere para el país
o no hay acuerdo y entonces es otra cuestión, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias a los Buenas tres. noches. Hacemos una pausa.